La hidrólisis alcalina de los glicéridos se produce en medio básico a partir de la acción de una sustancia hidróxida, y esa sustancia hidróxida puede ser el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio o el hidróxido de amonio. Cualquiera de estas sustancias disueltas en agua se encuentra completamente disociada en iones, así que, por ejemplo, si utilizamos el hidróxido de sodio, en solución acuosa tendremos el catión sodio y el ion hidróxido, y estos son los iones que van a intervenir directamente en la reacción de hidrólisis. Entonces, para hacer la reacción de hidrólisis utilizaremos como ejemplo el hidróxido de sodio, La reacción de hidrólisis es una reacción que rompe parte del enlace éster en este caso, y la ruptura del enlace se da entre el carbono que provenía de la glicerina y el oxígeno que provenía del ácido graso. Se rompe estos enlaces. Como tengo 3 enlaces, vamos a necesitar 3 moléculas de hidróxido. La reacción consiste en que el grupo hidróxido, el grupo OH, se va a incorporar ahora al carbono, se va a unir al carbono formando nuevamente la glicerina, y el catión sodio se va a unir al oxígeno de lo que era anteriormente el ácido graso. Se obtiene, por lo tanto, inicialmente nuevamente glicerina, y voy a utilizar el mismo color del hidróxido verde para que lo recuerden. Se incorporan entonces 3 grupos hidróxidos y obtuve nuevamente la glicerina, y se van a obtener 3 sustancias que químicamente son sales orgánicas porque derivan de la reacción de un ácido y un hidróxido. Esas sales orgánicas van a tener el extremo unido al sodio y la cantidad de carbonos que tenían inicialmente. Como son alfa-beta dilaurato, el ácido láurico tiene 12 carbonos, así que a esta representación voy a agregarle la cantidad de carbonos que hagan falta, que en este caso son 11, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 2 moléculas de esta sal orgánica, y también se forma otra molécula de una sal orgánica, que es la que deriva del ácido oleico, que va a tener 18 carbonos y un doble enlace en el carbono 9. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doble enlace. Carbono 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Estas moléculas, que son químicamente sales orgánicas, también se les llama jabones. Y a la reacción de hidrólisis alcalina también se le llama saponificación. ¿Cómo los nombro? El nombre deriva del nombre del ácido, así que estos derivan del ácido láurico, son lauratos, y voy a decir de qué metal. Así que este es laurato de sodio y este es oleato de sodio.